Muy bien, hermanos, he estado hablando sobre esta diferencia entre la carne y la confianza en Dios. Pues en la misma línea ahora hemos entrado a un tema que tiene que ver con el reino de Dios. Y el domingo pasado hablamos de ese rey que pidieron los judíos, donde Dios interpretó que ellos pidiendo un rey terrenal, lo estaban rechazando al rey celestial, al rey espiritual. Ellos no lo iban a admitir, claro, no lo decían así, pero secretamente estaban descartando a Dios. Y esa ha sido la historia del pueblo de Israel y en realidad de toda la humanidad hasta el día de hoy, porque Dios nos creó, Dios es real, Dios nos habla por su palabra y por la naturaleza, pero la humanidad no, en su mayoría no lo siguen. Pero pues gracias a Dios por ustedes, hermanos, y por otros más que han sido iluminados y temen a Dios y siguen a Dios, y para eso estamos aquí. Yo le podría decir, aquí no estamos para darle fórmulas para volverse ricos, hermano, y agarrar la Biblia para que usted va a prosperar y va a cumplir los sueños que ha tenido siempre, sino que estamos para conocer al Rey, estamos para conocer su palabra y conociéndolo a Él, tener vida abundante, y ese vacío que nada puede llenar en este mundo, lo llene Él, y usted tenga una buena relación con Él, que eso es más valioso que ser rico, hermano. Así que en eso estamos, el reino de Dios sobre el reino de los hombres. Vamos a dar la continuidad del tema a través del Antiguo Testamento. Claro, esta es una semblanza bien condensada del Antiguo Testamento, de cierta parte del Antiguo Testamento, pero a darles un argumento que yo creo que si no entendemos este argumento vamos a malinterpretar otros pasajes de la Biblia, y precisamente de esto se han originado falsas enseñanzas, falsas doctrinas de no entender este aspecto. El rey que pidieron los judíos, pero el rey que tiene Dios en su mente, darnos, que no es simplemente un rey terrenal, es más que eso, es un salvador, es alguien que nos salve de forma completa, no solo políticamente, porque la vida del hombre está muy complicada y necesitamos un salvador a esas alturas. Así que el reino de Dios sobre los reinos de los hombres, y más específicamente el hombre, el ser humano desilusiona, pero Dios responde. He puesto Dios cumple, me gusta más responde. Dios responde, pero el ser humano desilusiona. Y damos seguimiento a la historia del domingo pasado del rey terrenal. Ahora, decíamos, no quería Israel a Dios como el rey de ellos, sino querían un rey como todas las naciones. Pero Dios, como hablamos, les escogió un rey como lo pedían. Dios le dijo a Samuel, oye al pueblo en todo lo que te diga y vamos a hacer lo que ellos dicen. Y le escogió un rey que cuando lo vieron dijeron, viva el rey y felices, ese primer día del gran rey que Dios les había mostrado. Pero el rey era bipolar, el hombre en su corazón no tenía un corazón para Dios, y pronto comenzaron a notarlo, de tal manera que llegó un momento en que se arrepienten de tener a Saúl como rey. Entonces Dios dice, he desechado a Saúl, y yo me he buscado ahora un rey conforme a mi corazón, el corazón de Dios, no el corazón del pueblo. Y lo dice de esta manera, mas ahora tu reino no será duradero, le dice a Saúl. Había cometido error, o sea, era terco, falso, o sea, él hablaba y no era así la cosa, mentiroso y disfrazaba las cosas de espiritualidad y no era tal así, pero Dios lo conocía. Usted le dice, mas tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí Dios está poniéndonos un patrón. Óigalo bien. Si Dios escoge un rey conforme a su corazón, así es Dios también para con nosotros. Nos está estableciendo que la meta de Él para nosotros es que nosotros seamos personas conforme a su corazón. Y esto, hermanos, es que no que usted sea perfecto,
pero que tenga un corazón para Dios. Que aun cuando haya cometido un error, usted lo reconozca. Porque David fue ese rey. Pero sabemos que David cometió errores, pero él los reconocía. Y él se humillaba ante Dios y esperaba a la voluntad de Dios, a lo que Dios quisiera para él. Y siempre buscó a Dios. Era un hombre depresivo, David. Era un hombre de emociones que podría estar en lo máximo, gozándose en Dios, y podría estar en la depresión más profunda. Pero él en medio de todo eso buscaba a Dios. Ese era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, no es perfecto. Fíjense en su propio corazón. Trate de no engañarse y dígase: Señor, examina mi corazón. ¿Qué es lo que hay en mí? Yo puedo estar diciendo una cosa, pero muéstrame si yo estoy fingiendo, si yo simplemente quiero impresionar a los demás, o qué hay en mí. O sea, obsérvame. Eso va contra el espíritu religioso. Jesús es el hombre conforme al corazón de Dios. Es el Mesías, es el verdadero rey que Dios va a mandar. Y les dijo a los judíos: no oren como los hipócritas, que les gusta que los vean orar, o cuando van a ayunar, dar a entender que están ayunando. No, oren a Dios en secreto, donde solo Dios puede verlos, y Él los va a recompensar en público. Entonces está enfocando el corazón siempre Dios. Este es el patrón que Dios ha dejado. Pero este va a ser David, pero un hijo de David, un descendiente de David, será el propio rey que Dios ha destinado, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la tierra. El hijo de David, el rey Mesías. Y en esto vemos 2 Samuel 7, 12 al 15, cuando ya David es rey y Dios le revela de este descendiente. Ahora, hay que entender que las profecías de la Biblia en el Antiguo Testamento acerca de Jesús es que Dios está hablando de un tema de ese momento, pero empieza a decir cosas sobre eso que no podrían referirse a esa época. Se está refiriendo a una época futura. Entonces ahí se ve la doble referencia de estas profecías. Aquí esto se va a referir a Salomón, el hijo de David, que va a heredarlo, pero hay cosas que dice Salomón que no pueden cumplirse. Entonces se refieren al Mesías. Nos dice en 2 Samuel 7, 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Salomón iba a edificar el templo. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto ya no se refiere a Salomón. Para siempre el trono de su reino. El reino de Salomón no fue para siempre, murió. Y también sus descendientes fracasaron. Y la línea de Salomón ya no siguió como línea de reyes. ¿Por qué para siempre? Sigamos. Versículo 14. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable, ¿cuándo? Eternamente. Entonces no está refiriendo a Salomón. Ahora, como la Biblia nos da revelación progresiva, a medida que se va desarrollando la Biblia y la historia, Dios va añadiendo más a eso. Entonces después añade más pasajes que hablan sobre ese rey que ha de venir, el hijo de David, el Mesías, y eso sabemos, se cumplió en el Señor Jesús. Ahora, procura ser tú una persona conforme al corazón de Dios. Aquí hay una gran lección. Los hombres desilusionarán, y nosotros, si actuamos en nuestro propio corazón, vamos a desilusionar. Los hombres, hablando aquí específicamente de los reyes descendientes aún de David, van a desilusionar al pueblo. El reino de Israel se rompió, se dividió en dos: el reino del norte, las 10 tribus, y le llamaban el otro Judá, o el reino del sur, era Judá y Benjamín. El reino del norte, desde el primer rey, se descarriaron, entraron en pecados peores,
que los cananeos. Y el reino de Judá al sur mantuvo algunos reyes fieles, pero al final también sucumbió, igual que el reino del norte, con el pecado en el pueblo. Cada vez se pervertían más, salían reyes peores. Y hermanos, así es la humanidad, cada vez va peor. Si nosotros que tenemos ya algunas décadas de vivir, estamos viendo cosas que en nuestra época jamás las hubiéramos visto. Y todo tendiendo a algo. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Así está cambiando. Cada vez el hombre avanza más en su pecado. Alguien comienza a pecar, va peor, 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 peor. Lo siento, así es su naturaleza, la mía y la de todos los seres humanos, cuando entramos en un pecado. Podemos decir de más, de peor, de peor, de peor. Así es la raza humana. Así va a suceder con ellos, se pervertían más y más. El hombre es un pecador y por eso dice la Biblia, maldito el que confía en él, ¿verdad? Claro, no es que no vamos a confiar en nuestra gente amada, ¿verdad? Pero también ellos pueden fallar. Pero nuestra máxima confianza tiene que estar en Dios. Si no, vamos a sufrir desilusión. Ahora, quiero ver varios pasajes acá, algo larguitos. Aguanten un poquito. Aguanten, observen, y quizás son pasajes inusuales. Me refiero que casi no se predica porque son cosas bien duras, durísimas, que de todos modos las tenemos que ver. Ahí están en la Biblia. Y miren ustedes lo que sucedía en el pueblo de Israel con estos reyes, así como el que escogieron ellos, conforme al corazón del hombre. Y dice, y conspiró contra él su siervo Zimri. Era un general de este rey que se llamaba Asa. O sea, estos pasajes son un ejemplo y he tratado de por eso predicar con la computadora para no estar buscando en la Biblia tanto pasaje porque son un poquito largos también. Conspiró contra él Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo. ¿Quién estaba en Tirsa? El rey, Baasa. Bebiendo, embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar Zimri y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Imagínense lo que eran esos gobiernos. O sea, el hijo del rey era el que quedaba como, le heredaba el reinado. Y después el nieto y así iban. Y si no existía nieto, pues algún pariente por ahí. Y la única manera de quitarlos no era elecciones, era matándolos. Alguien se rebelaba, lo mataba, pero se pasaba llevando a toda su familia, hermano. Y a sus amigos también. Así que había que pensarlo 2 o 3 veces, ser amigo de algún pariente del rey. De repente le pueden decir, allá vieron a fulanito comiendo con un tío del rey. Vayan a matarlo. Mataban toda su descendencia. Este lo hizo Zimri. Más después le toca a él. Y matan a toda la parentela de Zimri. Y el que mató a la parentela de Zimri le sucedió igual. 2 o 3 reinados después y matan a toda esa familia. Imagínense lo que está sucediendo. Dios se lo dijo. Y dijo, a mí no me quieren como rey. ¿Ok? Ahí les va. Estas cosas van a suceder. Viene otro texto. Manasés. ¿Saben quién era Manasés? Hijo de un gran rey, de un respetado rey en Judá, en el sur, donde se suponía que ahí estaba el templo y todavía había algo de fidelidad a Dios. Pero mire cómo les sale este hijo Manasés. Mas ellos no escucharon. Bueno, él fue hijo de Josafat. Tengo ganas de estornudar, pero vamos a ver. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal. ¿A quiénes indujo? A los judíos. Pueblo. O sea, la gente seguía al rey. Los indujo a hacer más mal que quiénes. Que las naciones que Jehová destruyó
delante de los hijos de Israel. ¿Se recuerdan lo que les dice en Deuteronomio? Ustedes no van a ser como estas naciones, porque la maldad de estas naciones ha llegado al colmo y por eso yo los voy a destruir. ¿Qué hacían? Leímos. Relaciones sexuales con animales. Eso es abominación, eso no lo van a hacer ustedes. Se acostaba varón con varón, se echaban en cama hombre con hombre. Dice. Ustedes no van a hacer eso, eso es abominación a Jehová. Sacrificaban niños, inclusive papás a sus hijos. Horrible. Sacrificio a Baal y al dios Moloch en fuego. Dice, los pasaban por fuego. ¿Qué mentalidad tendrían? No sé qué pensaban de fondo. Pero los ofrecían en sacrificio. Quemado vivo. Muerto vivo. Al hijo. Y reyes hicieron esto, hermanos. Y dice que este rey y el pueblo de Judá ha llegado a ser peor que las naciones. Qué triste, ¿verdad? Y dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, y aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere, le retiñirán ambos oídos. ¡Wow! Nunca podríamos imaginar que estas cosas podrían suceder. Bueno, no, eso sucedía en esos tiempos. Ayer estaba viendo un documental sobre las mujeres violadas por el ejército ruso cuando entraron a Berlín y a Alemania nazi. Horrible, hermano, pero ahí te dan la advertencia. Si eres muy sensible, no veas este video. En nuestra época prácticamente. ¿Qué pasaba ahí en Jerusalén? Cuando sitiaron Jerusalén, los babilonios, los judíos se enaltecieron y dijeron, no nos vamos a doblegar y aquí vamos a resistir. Y el profeta Jeremías les decía, no lo hagan porque Jehová no está con ustedes. Jehová no está con Israel. Van a sufrir mucho. Y entonces apresaron a Jeremías y lo metieron a la cárcel, lo metieron en un pozo. No le hicieron caso. No lo hagan, porque no hay profeta en su tierra. No le creen a los profetas en su propia tierra. Entonces, ¿qué pasó? La ciudad fue sitiada por 2 años. Poco a poco se acabó el pan, el agua y este libro de Lamentaciones, donde Jeremías se está lamentando de todo lo que le está viendo, horrible todo lo que está pasando ahí. Los niños muriendo en la calle, pidiendo pan. Dice hasta la gente rica, dice, enflaquecidos, ennegrecida la piel. Y habla de mamás que se están comiendo a sus hijos. ¿Qué? Y ahí en Deuteronomio ya se los había avisado. Cuando los sitien los enemigos, dice, aún la más tierna de ustedes, dice, la que sería tan delicada, dice, va a ver a su hijo con codicia para comérselo. Wow, es demasiado. Pero por eso les digo, el profeta les está diciendo que cualquiera que oyere esto que va a suceder, le retiñirán ambos oídos. Es duro, duro. Hay otro texto, 2 Crónicas 21, 11 al 15, dice, y le llegó una carta del profeta Elías a este rey, a Joram, hijo de Josafat. Josafat es Manasés era hijo de Ezequías, un gran rey respetado. Y este otro, el hijo de otro gran rey respetado, Josafat. Entonces, este Joram, dice él, le llega la carta de Elías, Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá, o sea, con ídolos, con dioses ajenos, y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. ¿Saben qué hizo este rey? Cuando murió su papá,
mandó a matar a todos sus hermanos. Y él se quedó como rey. Horrible. Hubo otra reina ahí, la reina Talía, que cuando murió su hijo, que era el rey, mandó a matar a todos los hijos, o sea, a todos los nietos pues, de ella. Y ella se quedó como reina. Y dice, eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, dice, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Los médicos dirán, esto es tal enfermedad, yo no sé. Esa era la historia de los reyes de Israel. Pero esa es la historia de la humanidad. Cuando se ve, usted observa la historia, no, eso pasaba antes. Sigue pasando, son cosas a las que los seres humanos llegan a causa de sus pecados, hermano. Pasa que a veces no se dicen y a veces se cuentan las historias que convienen a un determinado gobierno, a un determinado grupo. Pero la Biblia es bien sincera, hermano. La Biblia te describe los pecados, las cosas horribles, aún de su pueblo, Israel. Aún te habla de los pecados de sus hombres, de los hombres de Dios que cometieron. Habla de David y sus faltas, sus equivocaciones. De Moisés. O sea, no te oculta. Claro, son hombres de Dios que estuvieron en la Biblia, se arrepintieron, siguieron adelante, pero la Biblia no te va a engañar, es muy honesta. Los profetas eran muy honestos, por eso los mataban. Casi todos murieron. Profeta Isaías, según una tradición, lo serrucharon vivo, lo cortaron con serrucho. El rey Manasés, por cierto. Por eso en Hebreos 11 dice, y algunos fueron aserrados. No quisiera que viniera Jesucristo, hermano, y las cosas fueran diferentes. Ese es el rey que esperamos. En Jeremías le manda este mensaje a este rey Conías. Conías fue ya el penúltimo rey. Estos últimos reyes eran unos jovencitos de 18 años, 23 años. O sea, tan deteriorados iba el reino por el pecado, que ya se murió el papá, pongámoslo. Y esos fueron ya reyes que da tristeza, pero eran malos, hijos de reyes malos, y que vieron el dolor no solo de ellos, de su familia, de la caída del pueblo de Judá, el reino del sur. Entonces le entrega Jeremías este mensaje a Conías: te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en manos de aquellos cuya vista temes. Él temía al rey de Babilonia. Yo te voy a entregar a ellos, le dice Dios. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. O sea, los judíos que van deportados anhelaban regresar a la tierra de Israel, no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Dicho y hecho, hermano. ¿Saben qué ha sucedido? Este fue el penúltimo rey. El último rey, el que vio la caída de Jerusalén, era tío de él. Pero ya nadie, hijo de él, se sentó en el trono.
Y el tío de él, Sedequías, no hizo caso de lo que le dijo Jeremías. Y la ciudad cayó. Y Jeremías le dijo: ríndete, ríndete. Y lo consideraban un traidor. No, Jeremías es un traidor, se ha pasado a los babilonios. No, Jehová no está con ustedes. Ríndanse para que puedan sobrevivir. Pero no, se empecinó, la ciudad se le empezó a morir la gente. Y él en una noche con un grupo de su ejército rompieron el muro y huyeron. Y dice que los cazaron, los babilonios les dieron cacería, los agarraron, y a este rey con su familia lo llevaron ante el rey de Babilonia, a quien temían. Y allí enfrente de él degollaron a todos sus hijos a los ojos de él. Y a él dice que el rey de Babilonia le sacó los ojos y así lo llevó a Babilonia. Y cabal, el profeta le había dicho que iría exiliado, pero no vería la tierra donde iba. O sea, sí, llegó, pero no la vio porque le habían sacado los ojos. ¡Wow! Sedequías. Desde ese momento no ha habido rey en Israel. Desde ese entonces, cabal, lo que aquí le digo, ninguno de tus descendientes. Hasta ahora no ha habido rey en Israel. La época de los macabeos tampoco, no eran reyes. No hubo rey, no ha habido rey. Pero miren cómo parece paradójico esto, la mano de Dios obrando. Porque el rey es el Mesías, es Jesucristo, a quien han rechazado. Y no se ha sentado rey en Israel, porque el reino es de él. Lo mismo el sacrificio, corderos. Jesús les dijo, les advirtió que la ciudad iba a ser arrasada y el templo iba a ser arrasado porque habían rechazado al propio rey de ellos, el Mesías, Jesucristo. ¿Saben qué sucedió? Años 70 después de Cristo, Imperio Romano arrasa con Jerusalén y con el templo, y desde ese entonces no pueden celebrar sacrificios de corderos. Miren la mano de Dios. Porque el verdadero cordero que quita el pecado del mundo vino y lo rechazaron. Es que por más que digan, no están cumpliendo la Torá, la ley. No existe templo. Anhelan construirlo, pero no pueden sacrificar corderos. O sea, como que Dios los ató. Se los avisó y les ha atado la mano, porque no pueden tener ni rey ni sacrificios. Porque rechazaron al rey y al cordero, que es el mismo Mesías que venía a efectuar sacrificio por ellos. Ahora, los judíos quieren desacreditar a Jesús con esto. Y entonces dicen, es que Jesús no tiene el linaje de Salomón, porque cuando ustedes ven las genealogías de Jesús, en Mateo se da la genealogía de María, a través de María. Y ella viene de uno de los hijos de David, ciertamente, de Natán. Pero José, la genealogía de José está en el Evangelio de Lucas. Pero él viene de Salomón, pero es el padre adoptivo de Jesús. Jesús no tiene la sangre de José. Entonces dice, ya ven, Jesús no puede ser el Mesías, porque Jesús tiene que venir del linaje de Salomón. Y él es de Natán, porque María le dio su humanidad a Jesús. Es hijo de David, sí, pero no es hijo de Salomón, es de Natán. Ahora, aquí hay un juego de interpretación. En primer lugar, la Biblia no dice que tenga que ser hijo de Salomón, sino de David. Entonces sí tiene la sangre de David, a través de Natán. Y aquí en esta profecía que les acabo de leer, miren lo que dice. Dios le dice, ninguno de la descendencia de Conías se va a sentar en el trono. O sea, ahí terminó la genealogía de Salomón. Los descendientes reyes de Salomón ahí terminan. Entonces el Mesías no tenía por qué ser, porque ninguno de ellos se va a sentar en el trono en el futuro. Pero dicen los judíos, no, pero es que Dios revirtió esto. ¿Por qué? Porque Zorobabel, que es descendiente, sí, de Salomón, gobernador, cuando regresaron del cautiverio, Dios le dice
ahí en un texto en Esdras o Nehemías le dice: Zorobabel, yo te pondré como anillo en mi mano, le dice Dios a Zorobabel. Entonces ellos interpretan que Dios de nuevo volvió a darle a la línea de Salomón al Mesías. No, no dice eso. Solo le dice: yo te pondré como anillo. Pero Zorobabel jamás fue rey, ni sus hijos fueron reyes. O sea, Dios, al decirle te voy a poner como anillo, no le está prometiendo el linaje del Mesías. Pero se quiere jugar con todo a modo de desacreditar a Jesús, para que Jesús no cumpla las profecías. Pero esto no lo ha revertido Dios. No hay ningún texto claro que Dios haya revertido lo que dijo. Ninguno de Salomón se va a sentar en el trono. Entonces sí, Jesús tiene el linaje de David, es hijo de David, pero a través de Natán, ¿verdad? Ahora, el plan de Dios de enviar al rey Mesías. A mí me encanta pensar cómo es Dios, sus planes eternos, cómo enlaza los acontecimientos, cómo lo lleva a cabo, cómo su plan es mejor que los nuestros, cómo lo que Él ofrece es muchísimo mejor que lo que nosotros en nuestros ojos queremos. Dios es más que eso, que lo que nosotros pedimos o anhelamos, como dice la palabra. Nos bendice, contesta nuestras oraciones más allá de lo que pedimos o entendemos. Y viene Dios, y si ellos pidieron un rey terrenal, desechando a Jehová, pobrecitos, no sabían lo que hacían. Pero Dios tiene un plan, porque sí van a tener un rey terrenal, un rey hombre, pero va a ser Él, el mismo Jehová, a quien ellos dieron la espalda, viene de forma física a ellos. ¿Quién es este? El Hijo de Dios, el Rey Mesías, es Jesucristo. Jehová es Jesucristo. Lo vamos a comprobar con más textos en otro mensaje. Pero una de las profecías del Antiguo Testamento dice: hermoso precio, 30 piezas de plata con las que me han apreciado. ¿A quién? A Jehová. Jehová. Y dice Jehová en Ezequiel 34: yo mismo iré a buscar mis ovejas. ¿Quién dijo Jesús que era? Yo soy el buen pastor. ¿Quién es Jehová? Jehová es mi pastor. No pueden haber dos pastores. Es Jehová, el mismo a quien han rechazado. Hasta el día de hoy lo rechazan. Viven en rebeldía. No porque sean judíos, son más inteligentes, hermano. Qué bueno todo lo que han logrado. Pero la cosa más fundamental para ellos, la han rechazado. Es el Mesías. Entonces, si nosotros vamos acá, la Biblia en el Antiguo Testamento, en la interpretación de los rabinos, los judíos, quizás no ya de este tiempo, porque se han definido en una posición, pero en el pasado ha habido dos líneas del Mesías. A un Mesías que le llaman el Mesías ben Yosef, o sea, el Mesías hijo de José, y el Mesías ben David, el Mesías hijo de David. ¿Por qué el hijo de José? Porque ellos ven versículos en la Biblia que hablan de un Mesías manso, humilde, y que inclusive lo matan. Entonces ellos dicen: no puede ser que sea el verdadero Mesías, porque el Mesías es un rey conquistador invencible. Pero encuentran, por ejemplo, aquel versículo que dice: regocíjate, hija de Sión, porque aquí viene tu rey manso y humilde, sentado sobre un pollino, hijo de asna, sobre un burrito. Entonces, esa imagen para ellos, pero el rey viene en un burrito, eso es señal de paz. ¿Cómo es eso? Y tu rey humilde, no puede ser. Dicen, es que es un Mesías, pero no es el propio que estamos esperando. Es un Mesías espiritual. Entonces ellos dicen: van a matar a ese Mesías, pero el otro Mesías, el Ben David, lo va a resucitar al Mesías humilde. Y entonces el Mesías humilde va a enseñar la Torá, pero el otro va a conquistar la tierra para nosotros los judíos. Así lo ponen.
Entonces, el Mesías ben David, claro, hay muchos textos que hablan del rey que viene y va a derrotar las naciones y Israel va a ser lo principal en la tierra y toda la cosa. Entonces, de eso se han enamorado. Entonces rechazan a Jesús y dicen, ¿por qué no aceptamos a Jesús? Porque el Mesías tiene que venir a darnos a nosotros la victoria sobre nuestros enemigos. Jesús no lo hizo. Tiene que atraer a todos los judíos dispersos del mundo hacia Israel y Jesús no lo hizo. ¿Por qué? Porque las mismas profecías hablan, no son dos Mesías, es uno. Son dos venidas del Mesías. La primera como el rey humilde y que inclusive viene a hacer expiación por los pecados del pueblo y que su mismo pueblo lo va a matar. Es el mismo que vendrá a conquistar. Eso se cumple perfectamente en Jesús. Y hasta la fecha cuando iba a venir el Mesías se las da, eso lo vamos a ver en otro mensaje. O sea, las profecías, es que no puede haber otro, hermano. ¿Cuál es el Mesías? No puede haber otro. Es Jesucristo, a quien usted conoce, a quien usted ha recibido como Señor y Salvador. El mismo Salvador que lo buscó a usted para convertirlo y perdonarlo. Usted es súbdito de él, del rey. Pero qué hermoso es ese rey, es manso y humilde. Ahora, viendo esto, veamos dos cosas acerca de este Mesías. Bueno, ustedes saben que en el Antiguo Testamento se dan muchas figuras del Mesías, profecías. Por ejemplo, una figura o tipo del Mesías sería el cordero, los corderos que los judíos, según la Torá, según la ley, ofrecen. Bueno, no los están ofreciendo, pero los ofrecían antes, en el templo, porque no pueden ofrecerlos porque no existe templo. Y el mandato es que tienen que ofrecer esos corderos ahí en el templo, en el mismo lugar. No se puede hacer templo en otro país, ni de otra manera, más que allí tiene que ser. Y Dios los ha bloqueado para que no lo hagan. ¿Por qué? Porque ya vino y no lo reconocieron. Entonces, ese cordero simboliza el Mesías. De tal manera que Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando vio a Jesús. Pero hay otros tipos de Cristo. Digamos, aquí vamos a hablar de dos personajes, de José y de David, que son tipos de Cristo, porque las historias de ellos están profetizando lo que le va a pasar al Mesías. Lo que le sucedió a ellos también le va a suceder al Mesías. Hablemos de José primero. Recuerdan que José, ¿verdad? El hijo de Jacob, el que fue vendido por sus hermanos a Egipto, y conocen su vida muy impactante. ¿En qué se parece al Mesías? Fue rechazado por sus propios hermanos. Él era el escogido de Dios, pero sus hermanos no lo reconocían. Lo vendieron. Jesús llegó a decir, no hay profeta sino en su propia tierra. Cuando llega a Jerusalén y la ve, llora sobre Jerusalén y dice, si al menos en este tu día reconocieras lo que es para tu paz, pero tus ojos están cerrados. Y habla que la ciudad va a ser arrasada en ese momento. Si en este día al menos reconocieras, dice. O sea, ¿quién estaba ahí? Y lo que significaba para la bendición de Israel, pero la rechazaron. Así fue José. Así que mi hermano, si tú no eres profeta en tu tierra, ya ha sucedido. Si los de tu familia no te creen, si los de tu iglesia no te creen, sábelo, que así es. Ahora, si estás haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Estás tomando las decisiones correctas de Dios. A Josué es otro tipo de Cristo. Él llegó a ser el que los metió a la tierra prometida, no Moisés, no la ley, sino Josué, tipo de Jesús. ¿Qué pasó? A Josué lo rechazaron. Inclusive hablaron de apedrearlo, lo querían apedrear a Josué. Y él llegó a ser el dirigente de Israel tiempo después. Así que igual José con Jesús, José fue exiliado entre los gentiles a Egipto. Jesús está exiliado. No lo quieren en Israel, lo rechazan. Pero nosotros los gentiles le hemos dado la bienvenida. Está entre extranjeros él. Como la vida de José representa a Jesús. Lo dieron por muerto. Alguna fiera se lo comió cuando lo vendieron a los mercaderes. A Jesús lo dan por muerto. ¿Qué? Se murió y
y no resucitó y es más de los gentiles que judíos. Este no es el Mesías judío, dicen ellos. Lo dicen, hermanos, lo dicen. Cuarto, fue totalmente olvidado. Si usted ve videos sobre los judíos, están esperando al Mesías y aparece algún personaje y creen que es el Mesías. Ahí hay uno, el Yanuca le llaman, que están como analizando si él será el Mesías. Es un judío ortodoxo, de ojos de sombrero, muy espiritual, pero cuando él va pasando, no hayan que hacerlo, le besan la mano y le van a consultar, vamos donde el Yanuca. Están tratando de hallar algún Mesías. A Jesús lo han dado por descartado totalmente, ni lo enseñan a su gente. He visto entrevistas de judíos que se han criado en Israel y no sabían de Jesús, o si habían oído es algo malo sobre él. Fue totalmente olvidado, pero es bienvenido e importante para los gentiles. Entre los gentiles, entre los judíos, Jesús es un personaje muy respetado, querido, y aunque no sean convertidos, aún los inconversos le tienen un gran respeto a Jesús. Jesús o José se aparece a sus hermanos, se da a conocer en un tiempo de crisis, en medio de una aflicción, y esta vez ellos no lo rechazan y se lamentan con lágrimas. Así va a ser con Jesús, rechazado, pero al final de los tiempos, la profecía de Zacarías 10, los ejércitos de los gentiles han rodeado Jerusalén y los judíos están en una grande angustia, están muriendo y muriendo en la guerra. Y en medio de su aflicción dice Jehová, y yo derramaré sobre ellos espíritu de gracias y de oración. Ahí van a abrirse a orar, a orar y a orar. Me imagino clamando, ¿dónde está el Mesías? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos tan abandonados? Y dice así, Jehová dice, y mirarán a mí, dice Jehová, mirarán a mí, a quien traspasaron. Que claro, hermano, traspasaron su costado, lo crucificaron. A quien traspasaron, mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? A Jehová. Es Jehová. A quien crucificaron es Jehová. ¿No se han dado cuenta? Está la profecía. Mirarán a mí, a quien traspasaron, dice. Y llorarán y lamentarán, dice, como quien se lamenta por un hijo unigénito. Ahí se van a dar cuenta los judíos y van a derramar lágrimas, así como los hermanos de José, cuando llegaron en aflicción, sin comida, y José era principal ahí en Egipto, y los ve, los reconoce, y cuando él se les revela y les dice, yo soy José, se tiran al cuello de él a llorar, y lloraban, y dice que José daba unos gritos de llanto, que los egipcios ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ese reencuentro tan dramático y emocional con sus hermanos que lo habían rechazado. Y de ellos, de reconocer lo que hicimos, o sea, muy culpables. Y era el que Dios había escogido. Así que, hermanos, no hay profeta en sus tierras. A Jesús le pasó eso. A José le pasó eso. ¿Se parece a Jesús? David. ¿Cómo se parece a Jesús? Es un tipo de Jesús, David. Ambos fueron despreciados por sus hermanos, también David. Cuando iban a elegir el rey, mandaron a traer todos los hermanos de David. Y Samuel dice, pero Dios dice que hay otro. Ah, sí, el cipote menor. El papá ni lo tomó en cuenta, hermano. Y sus hermanos, dice, lo criticaban, lo condenaban. El hermano mayor dijo que cuando fue al frente de batalla, cuando vio a Goliat, que nadie se le enfrentaba, y Eliab le dijo, yo conozco tu corazón, lo malo que eres, vete de aquí, que no hay, o sea, acusándolo de cosas a David. Y sus hermanos no lo querían a David, igual a Jesús, ¿va? Porque la Biblia dice, ahí creo que es en Juan 7, que ni aún sus hermanos le creían, dice. Sus hermanos, hijos de María, ahí en su casa, no le creían, hermano. Ambos fueron perseguidos a muerte por un rey. El rey Herodes
trató de encontrar a Jesús y matarlo. Y a David, Saúl, el rey, lo perseguía a muerte. Ambos fueron probados en el desierto. David huyó al desierto para escapar de la muerte que Saúl le quería dar. Y Jesús fue probado en el desierto 40 días en ayuno y en batallas contra Satanás ahí en el desierto. Ambos vencieron a un gigante. David a un gigante que nadie se atrevía, nadie podía derrotar a Goliat. ¿Y Jesús a quién, hermano? A alguien que nadie puede derrotar, ni nosotros. Al propio diablo, Satanás. Lo venció en la cruz, hermanos. Y dice la palabra, Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Porque es un enemigo vencido. Jesús lo venció. David como Jesús, ambos han sido un refugio para los pecadores. Y esto es que precioso. Miren, les voy a enseñar este texto cuando David huye al desierto y se mete en una cueva. Y los hombres de Israel se dan cuenta que David está ahí. Y dice que lo buscaron y se fueron a ser parte del ejército de él. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. O sea, más de su familia se juntaron todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo como 400 hombres en ese momento, pero después el ejército de David crecía, se le llamaron los valientes de David. ¿Quiénes eran? Los endeudados, los amargados, los afligidos. Así hemos llegado a Jesús, hermano. Y Él se ha hecho el caudillo de nosotros. Y se describe a los hombres de David, debido a andar con David, llegaron a ser hombres, dice, muy, muy valientes. Hombres que eran ligeros, dice, como gacelas en las montañas. Hombres cuyos rostros, dice, eran como de leones. Hombres seguros, combatientes. Nosotros somos de la fila de Dios, hermano. Somos soldados de Jesucristo. Claro, nuestra batalla no es física, ahora es espiritual. Cristo nos transforma en eso. Nos agarra, éramos un despojo. Vino a buscar lo que se había perdido. Nos rescató. Y se hizo nuestro rey, nuestro caudillo. Ahora, sigamos por acá, vamos terminando. Ambos son reconocidos como reyes después de mucho tiempo de rechazo. El pueblo de Israel no reconoció inmediatamente a David. Tuvieron que pasar años, aun cuando ya había muerto Saúl, el rey anterior. Solo Judá y el resto de las tribus no lo reconocían como rey hasta después de 7 años de guerra. Dijeron, bueno, eres hueso de nuestro hueso y carne, ven y sé nuestro rey, después de mucho tiempo. Ambos son reyes humildes y dependientes. David, humilde, danzando delante de Jehová, que le dijo, la mujer le dijo, como un cualquiera bailado hoy. Te has descubierto delante de las criadas. Eso no es de reyes, ponerse a danzar así. Creída como era hija del otro rey, la habían educado así, fufurufa como ese. Y David le dice, mírales, yo he danzado para Jehová, lo he hecho delante de Jehová, como que no para la gente, sino que para Jehová. Y he sido honrado delante de esas criadas que tú dices. Ahí he sido honrado, les. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hay descanso para vuestras almas. Él se sentaba con un leproso a platicar. Se sentaba con los pecadores, con prostitutas a platicar. Si usted quiere platicar con Jesús, no tenga pena.
Él ama platicar con usted. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es un rey humilde, hermano. Digno, por eso dice la Biblia, el único digno de recibir gloria y honra. Y ambos son puestos como ejemplo. Dios medía a los demás reyes y les decía, por no haber sido como tu padre David, como no has andado en los caminos de tu padre David. Y Jesús es el ejemplo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice Pablo. Vamos a hacer las cosas como Jesús las hacía. Vamos a tener la actitud que tenía Jesús. Él es nuestro modelo, hermanos. Así que en esta iglesia no te vamos a dar fórmulas para ser rico. Te vamos a enseñar del Rey, a conocer al Rey, a que dependas del Rey, que el Rey sea tu todo. Y de esa forma vas a tener vida en abundancia, riqueza espiritual, hermano. De esa manera va a ser llenado todo tu corazón y tu vacío, que no puede ser llenado por la riqueza ni por ninguna otra cosa. Es Él quien llena. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. En este momento nos estamos preparando también porque vamos a tener un canto y Santa Cena para seguir con el Señor. Confírmelo usted, entréguese a Él, adórelo, dele gracias, encomiende a usted su camino a Él, póngale sus cargas, pero confíe en que Él puede llevarlas. Él puede ayudarle. Yo no sé cuál sea su pena, su problema, pero venga a Él. Él es el Rey que tiene recursos más que suficientes. Y si usted todavía no ha recibido a este Rey como su Rey, sabe de Jesús. Jesús quiere que usted se rinda a Él. Deje de luchar ya. Se rinda y diga, sí, soy pecador. Él dice que usted es pecador. Así es, o no es, sí, es. Que reconozca sus pecados, pero que venga a Él y le entregue esos pecados para que Él los perdone. Venid a mí, dice Jehová, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Que le perdone usted, recíbalo en su corazón como su Señor y su Salvador. Hágalo en este momento, haga una oración. Si alguien dice, pero yo acepté a Cristo, pero no vive así como Cristo, quizás necesita recibirlo. Que a veces uno recibe a Cristo sin darse cuenta de lo que está haciendo. Vive como Cristo quiere. No, recíbalo o reconcilie con Él, si ese es el tema. Bendito sea, Señor. Solo tú sabes, Padre, lo que estás haciendo en los corazones. Solo tú sabes la vida secreta de cada quien, Señor. Lleva a cada quien a un encuentro de corazón contigo, a una rendición de corazón, a una confianza de corazón contigo, Señor. Te adoramos, nuestro Rey bendito.